8 de la mañana con 33 minutos y en los próximos minutos vamos a escuchar a dos candidatos al Congreso de la República por Avanza País y por Juntos por el Perú. La finalidad es que usted conozca a estos candidatos, conozcan de sus propuestas también y les vamos a hacer consultas además de interés nacional. Así comenzamos el bloque Elecciones 2021. Y vamos a mostrar en pantalla ya los candidatos que los tenemos enlazados con nosotros vía Zoom. Empezamos con el doctor Freddy Arestegui. Él es el candidato al Congreso de la República por Avanza País, representando a Apurímac con el número 1. Y también nos acompaña Jorge Rodríguez Ríos. Él está postulando como candidato al Congreso de la República con el número 9 por Juntos por el Perú. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por ser parte de Elecciones 2021. Gracias, Catherine, por la invitación. Buenos días, Catherine, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, en la dinámica que hemos venido tratando las últimas semanas tiene que ver básicamente con distintas consultas, entre ellas hablar, por supuesto, de sus propuestas bandera hacia el Congreso de la República, pero también otras preguntas de interés nacional. Para cada respuesta van a tener un minuto, así que les pido que sean puntuales y que puedan respetar el tiempo para poder hacerle todas las consultas posibles. Entonces, empezamos con el tema de la pandemia, que sin duda es algo que tenemos que consultarle a los candidatos porque nos involucra a todos y la gente necesita saber qué van a hacer sus políticos para enfrentar esta segunda ola. Así que empezamos con usted, doctor Arestegui, si me permite. Usted puede ser el primero en participar. Bien, un minuto. Con todo gusto, Catherine. Perfecto. Va a tener un minuto para... Permítame un ratito primero hacerle la consulta en específico para no poder extenderlo, porque el tema es amplio, no podríamos hablar de muchas cosas respecto a la pandemia, pero en específico, usted está postulando al Congreso representando a Apurímac, que ha entrado en cuarentena también el día de ayer como parte de estas medidas sanitarias impuestas por el Ejecutivo para las regiones que se encuentran en extremo riesgo de contagio, ¿no? Desde su punto de vista, ¿se justifican las restricciones para esta región y cuánto podría afectar a Apurímac a partir de esta cuarentena? Tiene un minuto para responder. Bueno, en cuanto a Apurímac, pienso que no se justifica por cuanto el tema económico va a primar. Va a primar porque la gente se autoabastece, la gente se autogenera su propio recurso. Prueba de ello es de que al día de hoy el movimiento en Apurímac, en la capital Abancay, es casi normal. O sea, la gente ha salido, está haciendo sus quehaceres diarios y en todo caso las autoridades hasta el momento han sabido manejar el tema de la pandemia. Tanto en Abancay como en Andahuaylas están preparados. La afectación, si bien ha golpeado a la población, pero yo creo que es un tema que se puede aún seguir manejando, dejando la economía tal como ha venido siendo. Claro está, con el control de las autoridades, sobre todo el tema de la Policía Nacional, acerca de que se respete el tema del distanciamiento. Bien, candidato Arestegui, se ha cumplido el tiempo. La región siga fluyendo. Listo, se ha cumplido el tiempo, un minuto, ¿no? Vamos ahora con el candidato Jorge Rodríguez de Juntos por el Perú. La consulta va por el mismo tema. En diferentes oportunidades te has pronunciado acerca del tratamiento de esta pandemia, ¿no? Y tú has mencionado la urgencia de un cambio de política en la lucha contra el COVID, con propuestas inmediatas y sin precedentes. ¿A qué haces referencia, Jorge? Te escuchamos, tienes un minuto. Sí, yo creo que finalmente para poder tener una visión de cómo está avanzando la pandemia, debemos guiarnos muy fuertemente por la data científica de cómo están los números en ascenso de los contagios y muertes por el COVID. Ahora, el problema que ha tenido el gobierno y en general el gobierno anterior es que han tratado la pandemia básicamente como un problema biomédico, cuando la pandemia tiene una complejidad mayor.
que digamos, atraviesa todas las dimensiones de la vida, el aspecto económico, social. Y esto es importante porque tenemos que salir solamente del enfoque hospitalario e ir a una política de prevención para poder contener el avance del coronavirus en los barrios, en cada localidad. Y eso significa que el gobierno debería haber atacado fuertemente los determinantes sociales que hacen posible que nuestra salud sea vulnerable. Listo, hemos cumplido el tiempo. Más adelante, si gustas, vas a poder intervenir más sobre este punto, si es que hay propuestas al Congreso por el tema de la pandemia. Vamos a otro tema, que es el del trabajo, ¿no? El desempleo. De acuerdo a algunos economistas, la informalidad ha pasado de un 70% antes de la pandemia a un 76% aproximadamente. ¿Cómo se va a reducir la informalidad? ¿Qué tanto se puede hacer en este sentido? ¿Qué iniciativas ustedes impulsarían desde el Congreso para fomentar el empleo? Doctor Arestegui tiene un minuto para responder. Bueno, Catherine, nuestro candidato a la presidencia, el doctor Hernando de Soto, es quizás la persona más entendida a nivel Perú y quizás con ámbito internacional de acerca de cómo enfrentar el informalismo, o sea, cómo enfrentar la formalización. Nosotros efectivamente debemos estar bordeando alrededor del 75% de informalidad de nuestra economía en general. Nosotros como partido político tenemos en política general de nuestro plan de gobierno un plan direccionado fundamentalmente al aspecto de la formalización. La formalización va a ser y será la bandera que Avanza País tiene que ejecutar a partir del 28 de julio. Ese es el compromiso que como partido político y cada uno de los representantes que accedamos al Congreso vamos a llevar como representación y como objetivo la formalización. Perfecto, la formalización. Entonces, vamos a hacerle la misma consulta a Jorge Rodríguez de Juntos por el Perú. ¿Qué iniciativas desean llevar hasta el Congreso de la República de ser elegidos para poder fomentar el empleo? Jorge, tienes un minuto también. Bueno, Catherine, como parte del plan inmediato, es necesario que el Estado juegue un rol mucho más activo en la economía para dinamizarla. Y esto no solo es un argumento desde la izquierda, desde Juntos por el Perú, es un argumento y una política que están siguiendo todos los países en el mundo, incluso los países capitalistas más desarrollados. El último informe que el propio FMI ha sacado es que le plantea a los estados que puedan tener gasto público para dinamizar la economía. Ha sido tanto el golpe de la pandemia que quien va a poder generar algún tipo de empleo, demanda y finalmente bienestar es el Estado. La inversión privada en el mundo se ha visto constreñida, restringida, y es lo que estamos viviendo aquí. Si el Estado no puede gastar, invertir en subsidiar a las personas que hemos salido muy golpeadas de la pandemia, incluidas algunas empresas, la economía y el empleo no se van a recuperar. Entonces es importante poner en el centro el rol que puede jugar en el Estado en estos momentos. Bien, vamos a ahondar un poquito más en el plano económico. Doctor Arestegui, la siguiente consulta para ustedes: ¿cómo hacer para que el PBI repunte hasta llegar a los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? De acuerdo al plan de Avanza País, la recuperación se verá en el 2022 todavía. ¿Cómo lo harán? Un minuto. A ver. Nuestro candidato a la presidencia, don Hernando de Soto, ha dicho en su manifestación pública, en el meeting virtual que tuvimos, que en los 2 primeros años el Perú, sin recurrir, y lo enfatizo, sin recurrir a nuevos créditos, nuevos empréstitos que el Estado se comprometa, a generar alrededor de 37.000 millones de dólares de inversión, 37.000 millones de inversión que va a ir directamente a la economía del Perú, generado desde la misma economía peruana. Esto pasa por el destrabe de los grandes proyectos que están en este momento trabados por una serie de situaciones, fundamentalmente ineptitudes,
falta de comprensión de lo que significa inversión privada, sobre todo en los grandes proyectos mineros que pueden y que van a significar esos grandes ingresos de 37.000 millones de dólares. Correcto. Que nuestro candidato Hernando de Soto lo ha señalado. Bien, candidato Arestegui. Vamos ahora con Jorge Rodríguez de Juntos por el Perú. Jorge, en uno de tus tweets tú mencionas que en Juntos por el Perú están planteando apoyo económico a la población para resistir esta pandemia, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Con bono o con trabajo? Tienes un minuto para responder. Mira, y nosotros creemos de Juntos por el Perú que debe haber un subsidio material en base a un bono universal, podemos llamarle incluso renta básica, pero que pueda garantizar el soporte material que la población ha perdido. Porque, Catherine, la pandemia no se va a ir ahora, mañana, en un mes, en 15 días. Va a tener un periodo prolongado. Y si queremos resistir, queremos derrotar el coronavirus con estas medidas que se están tomando, la población necesita tener con qué comer, con qué vivir. Ese ha sido el principal problema, por qué no ha funcionado las estrategias de restricción de movilidad, de cuarentenas, porque nuestra población ya antes de la pandemia estaba empobrecida, golpeada por este modelo y ahora incluso más se ha agudizado. Por eso el Estado puede y debe darle un soporte material para que realmente salvemos la vida de miles de peruanos y peruanas. Bien. Listo, se cumplió el tiempo, Jorge. Vayamos un poco andando en las propuestas. Doctor Arestegui, usted habla entre sus planes la revalorización de la Policía Nacional, ¿no? ¿Qué incluye esta propuesta y cómo recuperar el principio de autoridad? Para esto tiene 1 minuto y medio. A ver, uno de los ejes de mi propuesta efectivamente es revalorar a la Policía Nacional. Y la razón es muy simple, en el sentido de que la policía ha estado en el ojo de la tormenta los últimos meses. Muy desvalorada, sabemos lo que pasó con la policía. En el mes de noviembre hubo el tema del enfrentamiento de la policía con la población. Eso la desmeritó, ocasionó cambios estructurales profundos en la policía, en su dirección, pero también trajo consigo la baja estima del policía, la baja estima del efectivo policial. A eso es a lo que apunto, levantar propiamente esa estima. Pero eso pasa por procesos de reentrenamiento a la policía misma, que debe estar realizado por la propia policía, apoyado por gente civil, gente experta. Pero la policía está en capacidad para poder reentrenar a sus policías en capacidades de orden, no solo policiales, sino también de trato con la población, de tratamiento psicológico y sobre todo evaluación moral de cada uno de los efectivos. A eso apunto, a un tema de reentrenamiento permanente de la policía y tengamos al frente a lo que es efectivamente la policía, una persona del pueblo. Eso es lo que deben identificar a la policía. El policía proviene del pueblo y al pueblo es al que lo protege. Listo, tiempo, candidato. Tiempo, candidato Arestegui. Vamos a pasar la siguiente consulta con Jorge Rodríguez de Juntos por el Perú. Jorge, el partido en sí, los candidatos y la propia Verónica Mendoza hablan constantemente de un cambio de constitución como parte de sus propuestas, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinas frente a quienes mantienen una posición en contra, que indican que la realidad del país no se va a cambiar necesariamente con un cambio de constitución, no va a cambiar la figura? Y por otro lado, ¿qué es lo que quieren cambiar en sí de la Constitución del 93, que es la que nos rige actualmente? Tienes 1 minuto y medio también para responder. Catherine, nosotros creemos que como partido es necesario un nuevo marco político, jurídico, que rija el país. La institucionalidad construida desde los 90 hasta la fecha, como hemos visto en todas las coyunturas anteriores, ha llegado a un nivel de desgaste y finalmente que ha generado estos casos de corrupción, los problemas económicos, la situación de inestabilidad propio de varios gobiernos, los conflictos sociales y laborales irresueltos y finalmente la consecuencia de la pandemia. Necesitamos mirar hacia el futuro. Y mirar hacia el futuro
necesita otra política económica, social, de salud, que garantice en el país derechos básicos que se terminaron en los 90, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Y necesitamos una política económica que permita una mayor redistribución de nuestra riqueza, una industrialización de nuestros recursos naturales, que básicamente con los contratos ley que se firmó en el tiempo de Fujimori, que fueron legitimados por esta Constitución, hemos perdido soberanía sobre nuestros propios recursos. Todo lo que estamos planteando no es un programa que solo se nos ha ocurrido a la izquierda, es un programa de desarrollo hacia el futuro, de poder utilizar de mejor manera nuestros recursos y generar bienestar para la población, que es lo que quiere finalmente Juntos por el Perú, y yo estoy seguro que la misma gente. Por eso estamos planteando estos cambios estructurales para el futuro. Listo. En el plazo corto, mediano y Listo, largo. Jorge, ¿no? Se cumplió el tiempo. Bueno, vamos ahora con esta otra parte del bloque que vamos a cambiar el orden. Ahora vamos a empezar con Jorge Rodríguez, pero aquí necesito que sean bastante puntuales, que respondan con una sola frase si fuera posible, ¿no? Vamos a hacerle las consultas sobre este planteamiento, ¿no? De postergarse las elecciones. Justo hablaba hace unos minutos con un reconocido politólogo y mencionaba que esto, pues la decisión está en la cancha del Congreso de la República. Sin embargo, habría alguna pretensión de algunos políticos con una intención evidentemente política de querer postergar las elecciones para tener más tiempo de hacer campaña y revertir la cifra de la intención de voto y ganar más al electorado. Jorge, ¿deben postergarse las elecciones? Mira, Catherine, yo te hablo incluso como antropólogo, en el cual me puedo involucrar con la gente. En estos momentos, lo real es que la principal preocupación de la gente es sobrevivir, ver cómo va a estar mañana, si va a tener que comer o si no se va a enfermar o no se va a morir. No me parece una medida descabellada que todos los partidos políticos y autoridades se replanteen este tema y nos pongamos de acuerdo en un acuerdo nacional para poner en el centro el tema de la pandemia. Esto es vida o muerte. Entonces es un tema que se debería discutir seriamente en todos los partidos políticos si se posterga o no las elecciones. Pero te lo digo, no me parece una medida descabellada el que se pueda postergar un tiempo más. Ok. Por su parte, doctor Arestegui, ¿se deben postergar las elecciones o se debe mantener la fecha 11 de abril? Creo que los plazos están definidos. Como bien hizo mención usted, el tema está a nivel del Congreso, pero también los partidos políticos tienen la palabra en esta situación. En lo personal considero de que debería mantenerse tal como está el cronograma, a fin de que el 28 de julio haya un cambio de mando que es absolutamente necesario para revertir no solo el tema de la pandemia, que es esencial en este momento, sino también la situación económica del país, que va a estar sumamente afectada por los rezagos que están quedando en 2020 y que van a continuar este 2021. Y la palabra y la vara mágica la tiene en este momento don Hernando de Soto. Ok, bien. Vamos con la siguiente consulta y tiene que ver ahora con este otro tema de la polémica, que es el de la vacuna, ¿no? Ya se habla que va a llegar el primer lote de 1 millón el 9 de febrero para inmunizar al primer nivel de atención. Sin embargo, el presidente ha hablado que llegarán otras dosis en el primer trimestre de este año. La pregunta en concreto, ¿se vacunarían o no, Jorge? Totalmente. Creo que la vacuna es un avance de la ciencia, lo ha demostrado en distintas patologías, enfermedades, y sí me vacunaría, y más bien debería haber una promoción de la vacuna para que la gente pueda hacerlo desde el gobierno, desde el Estado. Correcto. Doctor Arestegui, ¿se vacunaría? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Me vacunaría. Okay. Porque es lo que se tiene en este momento de protección frente a esta grave pandemia que va a seguir trayendo lamentablemente más muertos en la población, y debe haber un marco de comunicación hacia la población y que no se dejen engañar. La vacuna en este momento, unido a las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla, son los únicos elementos que nos va a salvar del tema de la pandemia.
Listo. Ahora, les pido que para la siguiente consulta seamos bastante puntuales en solo una frase para poder tener tiempo para que ustedes nos comenten sus propuestas bandera, ¿ok? ¿Por qué deberían votar la población por Hernando de Soto, doctor Arestegui? En una frase, por favor. Es una de las mentes brillantes vivas en el mundo en este momento y tenemos la suerte de que es peruano y está postulando a la presidencia del Perú. Correcto. Jorge, ¿por qué Verónica Mendoza debería ser presidenta? Porque esta pandemia nos ha demostrado el agotamiento y el fracaso de 30 años de la misma política a la cual representan los otros candidatos. Necesitamos salir del piloto automático, mirar hacia el futuro, y Juntos por el Perú y Verónica Mendoza es la única propuesta que está centrando el problema de la pandemia inmediato para tener un programa que salve la vida de peruanos y peruanas ahora y en el largo plazo pueda generar las políticas de mayor redistribución de la riqueza, defender los derechos laborales, defender el derecho a tener una vida digna, que es lo que queremos los jóvenes de mi generación, las personas que vienen peleando durante años para tener otro país con mayor democracia y justicia social. Por eso apostamos por Verónica Mendoza y Juntos por el Perú. Bien, Jorge. Ahora van a tener cada uno 2 minutos para que se dirijan a la ciudadanía y comenten cuáles son sus principales propuestas y por qué deberían votar por ustedes. 3 minutos, me indican, 3 minutos para cada uno. Empezamos con usted, doctor Arestegui. Tiene 3 minutos para contar sus principales propuestas. Bueno, soy candidato al Congreso por el partido político Avanza País con el número 1 por el departamento Apurímac. Los 3 ejes esenciales de mi propuesta va por la agricultura que es la actividad milenaria de nuestros pobladores en Apurímac, la minería, propiamente la formalización minera, que en Apurímac tenemos alrededor de 17.000 mineros informales que están en proceso de formalización, muchos de los cuales poquísimos han alcanzado el ansiado documento de inicio de actividad. Pensamos de que el Estado debe ser más proactivo, facilitar esta formalización de tal manera de incluirlos en la economía a todas estas personas y sus familias. Y el tema también del turismo, no tan desarrollado en Apurímac, tiene Apurímac monumentos arqueológicos, herencia colonial que bien puede ser explotada. Tenemos como vecino al Cusco. Tranquilamente los turistas podrían ir hacia Apurímac en la medida de que tengamos en Apurímac los elementos adecuados para recibir esos turistas que potencialmente podrían acudir a nuestra tierra. También tenemos el tema de la Policía Nacional a la que me he referido. ¿Y por qué la Policía Nacional? Porque yo soy nieto de Guardia Civil, hijo de Guardia Civil, estudié en un colegio de la Guardia Civil, nací en el Hospital de Policía, me considero parte de la familia policial. Y es por ello mi propuesta de revalorar a la Policía Nacional, ponerle en el nivel que se encuentra, ponerle al nivel en que existen en otros países la policía, en donde el policía no es considerado un enemigo, sino un amigo que está dispuesto a otorgar la vida por sus coterráneos, por los niños, por las personas, por las mujeres. Y estamos en esa línea. La policía se le debe respetar y está en la misma capacidad de replantearse internamente con el apoyo de personal civil, de gente que esté, digamos, al servicio de un asesoramiento adecuado, de tal manera que el policía en adelante sea, pues, lo que debe ser, un elemento al servicio de la patria y protección de su población.
Bien, candidato Arestegui, disculpe, se cumplieron los 3 minutos. Tenemos que pasar a darle la oportunidad ahora a Jorge Rodríguez de Juntos por el Perú. Jorge, 3 minutos para contarnos tus principales propuestas. Adelante. Gracias, Catherine. Yo quiero hablarle a la población que nos está escuchando el día de hoy que entienda que finalmente la pandemia, para llegar al estado que hemos estado y que el Perú sea uno de los principales países con tasa de mortalidad, es por la política de los últimos 30 años que han habido en nuestro país, donde se ha privatizado derechos como el salud, se ha privatizado el sistema de salud, se ha desfinanciado el sistema de salud, nuestro trabajo se ha hecho cada vez más precario, la economía finalmente se ha precarizado, nuestras vidas, las viviendas, todo eso tiene que cambiar, porque todo eso ha hecho que nuestra salud sea vulnerable. No es que aquí en el Perú el virus agarró un clima favorable y pudo arrasar. No, hubieron determinantes sociales que han hecho que nuestra salud sea totalmente precaria. Y lo he explicado porque es parte de la estructura económica y social de los últimos 30 años de esta política. Nosotros desde Juntos por el Perú estamos planteando reformas estructurales, cambios de fondo que queremos hacerlo, pero también propuestas inmediatas para salvar la vida de miles de peruanos y peruanas. Y eso implica que podamos desde el Estado, pueda jugar un rol diferente en la economía, que pueda tener una participación para promover otro tipo de industrias, que industrialicemos nuestros recursos naturales, generemos empleo de calidad, mayor posibilidad de que tener nuestro salario pueda ser un salario justo, ¿no? Defender los derechos laborales. Y en este aspecto yo quiero poner mucho en el centro, es que tenemos que replantearnos cómo se está abordando la estrategia para combatir la pandemia. En ese sentido, creo que el Estado debería tener una mayor inversión económica en la gente para poder garantizar estos bonos, sustentar su materialidad, que estamos viendo que hay desesperación. Estas últimas marchas, movimientos, no son solamente irracionales. Hay gente que está sufriendo las consecuencias de la pandemia y el Estado puede jugar un rol mucho más activo de poder sostenerlo materialmente con bonos, con una renta básica como hay en otros países, y un enfoque en salud que salga del enfoque hospitalario, que promueva la estrategia comunitaria, inversión en el primer nivel de atención, en ese personal que le está peleando día a día con la población organizada en los comités comunitarios. Nosotros desde Juntos por el Perú apostamos por una visión diferente, distinta de estos cambios. Yo soy parte de esa generación que salió a luchar contra la ley Pulpín para impedir que el fujimorismo vuelva al poder y por mayor democracia y justicia social. No queremos volver al pasado. Las otras opciones son más de lo mismo. Cambiemos el Perú ahora para salvar la vida de miles de peruanos y peruanas. Bien. Listo, muchísimas gracias candidatos por haber participado de este bloque Elecciones 2021. Ahí tiene en pantalla a Jorge Rodríguez Ríos, candidato al Congreso de la República por Juntos por el Perú con el número 9, y al doctor Freddy Arestegui, candidato al Congreso de la República por Avanza País con el número 1. Gracias por haber sido parte del bloque. Éxitos en la campaña. Gracias. Así cerramos Elecciones 2021. Así nos despedimos, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos el día de mañana a 7 en punto. Chao.